Buenos días, buenas tardes maestra. Nosotros somos Yulisa Valenzuela y Adrián Valdés. Y este es nuestro video tutorial con descripción gráfica de los principales procedimientos de enfermería en el ámbito de la madre y el recién nacido. Primeramente tenemos las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son una serie de maniobras sistematizadas de exploración abdominal, los cuales mediante la palpación se realiza el diagnóstico de la ubicación fetal en el útero materno. Tenemos 5 objetivos. El primero es confirmar el crecimiento uterino, corroborar la altura uterina, determinar la estática fetal, determinar el número de fetos y evidenciar y objetivar movimientos fetales. El principio de las maniobras de Leopold es la palpación del útero utilizando toda la mano, palmas y dedos, los cuales permiten reconocer las características de este órgano. El contenido uterino es de la segunda mitad del embarazo, o sea, después de las 32 semanas. En la valoración tenemos la actitud, presentación, situación y posición del feto, así como el grado de encajamiento. En el material equipo tenemos la mesa de exploración, toalla, sábana y por supuesto nuestras manos. El procedimiento inicia perdón, informando a la gestante de las acciones que se van a realizar, lavarnos las manos y tener disponible el material y equipo. Asistir a la paciente a que tome la posición de cúbito dorsal, que la deje cómoda, relajada, con una almohada debajo de la cabeza y con las rodillas ligeramente flexionadas. Poner una toalla pequeña enrollada debajo de la cadera derecha de la mujer. Lavarnos las manos. Descubrir región abdominal de la paciente. Situarnos a la derecha de la paciente mirándola de frente. Realizar la primera maniobra de Leopold e identificar la parte que ocupa el fondo. Deslizamos las palmas de las manos por el abdomen materno, delimitando el útero hasta localizar el fondo del útero. Determinamos el polo fetal que se encuentra ahí, situado entre las nalgas o cabeza. La cabeza se palpa redonda, firme, se mueve libremente y es palpable por peloteo. La pelvis se siente menos regular y más suave. Esta maniobra identifica la situación fetal, longitudinal o transversa y la presentación ya sea cefálica o podálica. Aquí tenemos la primera maniobra, que vendría siendo la explicada. Luego tenemos la segunda maniobra de Leopold, la cual consiste en localizar el dorso fetal. Es la misma posición que la primera. Aquí, usando la superficie palmar de las manos, con una mano fija sostenemos el útero y con la otra localizamos y palpamos el contorno convexo y liso de la espalda fetal. Cambiando las manos con las que se sostenía el útero se identifican las pequeñas partes, pies, manos y codos, y las partes fetales se palpan como una superficie irregular. Esta maniobra ayuda a identificar la posición fetal, ya sea de derecha o izquierda respecto a la madre. En la tercera maniobra se averigua si se trata de una presentación ya sea podálica o cefálica. Es la misma posición que las dos primeras. Se coloca la mano abierta en forma de C o poniendo el pulgar al resto de los dedos por encima de la sínfisis del pubis. Se indica a la mujer que inhale profundamente y deje salir todo el aire. Conforme a la exhalación presionamos los dedos hacia abajo, con suavidad y abarcando la parte de la presentación. Si este polo es la cabeza, se percibe una masa dura, irregular, en que los movimientos laterales pelotean con la mano. En la cuarta maniobra de Leopold nos situamos frente a los pies de la mujer, confirmamos el diagnóstico de presentación. Colocamos las manos a ambos lados del útero y deslizamos con suavidad hacia la sínfisis del pubis, hasta identificar la parte fetal relacionada con la pelvis. Identificamos la presentación. Si esta es cefálica, puede palparse el occipucio fetal, estableciendo dónde está el dorso fetal y la posición. La altura relativa entre la frente y el occipucio permite establecer el diagnóstico de la actitud fetal, ya sea flexionada o desflexionada. Cuando se intenta desplazar la presentación, es posible observar si se es móvil y se vendría siendo una presentación libre, o si está fijada al haberse iniciado su entrada al canal de parto, que vendría siendo presentación encajada. Finalmente ayudamos al embarazado a bajarse de la mesa, informamos a la gestante de los resultados obtenidos, registramos el resultado en la hoja de control prenatal o registros clínicos de enfermería, anotamos fecha, hora, actitud, presentación, situación y posición del feto, así como el grado de encajamiento, movilidad y número de fetos, y nuestro nombre y firma. Algunas recomendaciones generales es procurar que la gestante orine antes de iniciar las maniobras, lavarnos las manos las veces que sean necesarias, mantener la privacidad de la gestante, proteger a la paciente durante las maniobras para evitar enfriamientos o accidentes. En caso de tener alguna duda, repetir las veces que sea necesaria la exploración.
Ayudamos a la paciente a vestirse y dejamos el equipo limpio y en orden. Muy bien, seguimos con la altura uterina. La altura uterina es la medición más utilizada en la práctica clínica para detectar alteraciones en el crecimiento fetal. Se define como la distancia en centímetros entre la parte media del fondo uterino y la parte superior de la sínfisis del pubis, a través de la pared anterior del abdomen. El valor de la altura uterina crece a medida que avanza el embarazo, de forma esquemática. Hasta el séptimo mes es igual al número de meses del embarazo multiplicado por 4. Y más adelante aumenta 2 centímetros cada mes hasta los últimos meses hasta alcanzar los 32 centímetros. Esta medida permite evaluar la altura del feto y la cantidad de líquido amniótico. No obstante, puede verse afectado por distintos factores que podrían ser la obesidad, si hay fibromas en el útero y si la gestante está esperando gemelos. Los valores mínimos y máximos desde la semana 3 hasta la semana 24 van en centímetros. El primero es de 8 a 12 centímetros, el segundo de 9 a 14, 10 a 15, 12 a 17, 13 a 18, 14 a 19, 14 a 20, 15 a 21, 16 a 22, 17 a 23, 18 a 23 y 19 a 24. La altura uterina consiste en medir en centímetros con una cinta métrica la distancia que va del extremo superior del pubis hasta el fondo del útero. La altura uterina permite comprobar que el feto se desarrolla normalmente en peso y estatura. El procedimiento es fácil, se realizan primeramente los maniobras de Leopold para identificar el fondo uterino. Por palpación localizamos el borde superior del pubis. Con la mano derecha tomamos la cinta métrica de un extremo desde donde inicia la numeración y fijamos el otro extremo de la cinta con los dedos en el borde superior del pubis. Con la mano izquierda tomamos la cinta métrica colocándola entre los dedos índice y medio y deslizamos hasta que el borde cubital alcance el fondo uterino. Se registra la dimensión del punto más alto en centímetros. Las recomendaciones para estas técnicas es antes de registrar el dato obtenido es recomendable realizar la medición por lo menos unas 3 veces y comparar el resultado de cada una de ellas y tomar el número que más se repita. También se sugiere colocar la cinta métrica sobre el abdomen de la gestante para medir la altura del fondo uterino. Esto se hace colocando la graduación de los números. Y finalmente por mi parte proseguimos con la valoración Apgar y Silverman. La prueba Apgar es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina que también toleró el nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 5 se le indica al proveedor de atención médica que también está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. Consiste en el esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos, color de piel, y a cada una de esas categorías se le da una numeración del 0 al 2. Si el bebé no está respirando, el puntaje es 0. Si las respiraciones son lentas o irregulares, el puntaje es de 1. Si el bebé llora bien, el puntaje vendría siendo un 2. Si no hay latidos cardíacos, el puntaje del bebé es 0 en frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, el puntaje es de 1. Si es mayor a 100 y el puntaje vendría siendo de 2, claramente. Si los músculos están flojos y flácidos, el puntaje del bebé es 0 en tono muscular. Si hay algo de tono muscular, el puntaje del bebé es 1. Si hay movimiento activo, el puntaje del bebé es 2 en tono muscular. En los gestos, por ejemplo, con un leve pinchazo, si no hay reacción, el puntaje del bebé es 0 en reflejo. Si hay gesticulaciones o muecas, el puntaje del bebé es 1. Si hay gesticulaciones, muecas, una tos, un estornudo, un llanto vigoroso, el puntaje del bebé es 2. En color de piel, si el color de la piel del bebé de todo el cuerpo es azul, se pone un 0. Si el cuerpo del bebé es rosado, pero las extremidades son azules, se pone un 1. Si todo el cuerpo del bebé es rosado normal, es un puntaje de 2. Seguimos con la escala de Silverman-Anderson, la cual esta escala es una escala que va del 0 al 10, donde se mide la puntuación, que a medida que la puntuación aumenta, la dificultad del recién nacido al respirar aumenta también. Primeramente con los movimientos toracoabdominales. Los movimientos toracoabdominales van acompañados de una expansión torácica y abdominal durante la inspiración y una depresión en la fase expiratoria. Lo normal es que es un movimiento rítmico y armónico.
Cuando esto sucede se asigna una puntuación de 0. Si el tórax permanece inmóvil y solo hay movimientos abdominales, se asigna una puntuación de 1. Si los movimientos toracoabdominales no son armónicos ni coherentes, el tórax se contrae mientras el abdomen se distiende y viceversa. El puntaje vendría siendo de 2. En el tiraje intercostal se debe a la presencia de arrugas o pliegues entre las costillas debido a la intervención de los músculos intercostales para ayudar a respirar. En condiciones normales, estos pliegues y músculos no se utilizan. Si no se utilizan, es claramente un 0. Cuando la dificultad respiratoria es leve y hay tiraje intercostal, el tiraje intercostal es apenas visible, se da una puntuación de 1. Cuando el tiraje intercostal está muy marcado y es fácilmente visible, se le asigna un 2. En la retracción sifoidea o subsifoidea, en condiciones normales, esta estructura ósea no presenta movimiento alguno durante la respiración o es imperceptible. Así pues, la puntuación vendría siendo de 0. Si el apéndice se marca levemente, es un 1. Si es muy marcado, muy acentuado, la puntuación sería de 2. El aleteo nasal sucede cuando las fosas nasales tienen que abrirse de más de lo normal porque no llega el suficiente aire a los pulmones durante la inspiración. Si no se presenta el aleteo nasal, es un 0 claramente. Si el aleteo nasal es mínimo, es un 1. Si es muy marcado, vendría siendo un 2. El quejido respiratorio se trata de un sonido característico que se presenta cuando es expulsado el aire por una vía respiratoria estrecha. En condiciones normales no debe presentarse, entonces la puntuación vendría siendo de 0. Si el quejido es audible con un fonendoscopio, la puntuación es de 1. Y si el quejido es audible sin ningún tipo de aparato, así normal, el puntaje es de 2. Ahora sigue el cálculo de edad gestacional y los dejo con mi compañera Yulisa. Cálculo de edad gestacional. ¿Cómo se calcula la edad gestacional? Antes del nacimiento, su proveedor de atención médica empleará una ecografía para medir el tamaño de la cabeza, el abdomen y el fémur del bebé. Después del nacimiento, la edad gestacional se puede medir observando al bebé. ¿Qué es la edad gestacional? La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan avanzado está este. Se mide en semanas desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. Aquí está una imagen de cómo se va formando el bebé y cuando llega a las 40 semanas. ¿Cómo se calcula la edad gestacional por ultrasonido? Esta será la gestación en el momento de la ecografía. La gestación por DPB se calcula utilizando la fórmula Díaz igual a 2 asterisco DBP más 44.2. Esta será la gestación en el momento de la ecografía. Auscultación de frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal o fetocardia del feto humano son los latidos del corazón en un minuto. El corazón fetal aparece a la semana 6 y ya se puede detectar su latido mediante un ultrasonido gestacional a partir de la 10ª semana. ¿Qué es auscultación de la frecuencia cardíaca fetal? Un método de monitorización del bienestar de un feto es la escucha de la frecuencia cardíaca fetal y su modelo de forma intermitente durante el trabajo de parto. Hay varias maneras en las que se puede medirse la frecuencia cardíaca del feto. ¿Cuál es el ritmo cardíaco de un feto varón? La media de la frecuencia cardíaca para los bebés varones en el primer trimestre fue de 154.9 latidos por minuto y para niñas fue de 151.7 latidos por minuto. Estetoscopio de Pinard. Uno de los primeros intentos se enfocaban a tratar de reducir la tasa de mortalidad y monitorear los embarazos de alto riesgo mediante el estetoscopio de Pinard, lo cual se llevaba a cabo la auscultación de la frecuencia fetal durante 60 minutos como mínimo. Una de las principales preocupaciones durante el embarazo es la salud y el bienestar del feto, por lo que se han creado
diversas formas para monitorear el estado y desarrollo fetal. Esto se llevó a cabo en el siglo XXI con el fin de incrementar los partos naturales.